hablar de temas de género en todas las instituciones es un desafío importante. Existen muchas variables que van a interferir, tanto económicas, culturales, sociales, y que también las instituciones no están fuera de esto y de cómo se van a transformar para acoger los nuevos requerimientos en temas de género. Desarrollar este tipo de experiencias y que obedecen a lineamientos que dan organismos internacionales para trabajar los temas de género y cómo nos exigen o nos dan las formas de trabajar como policía. Se ha dado un fuerte énfasis en los congresos de jefes que realizamos todos los años en la jefatura con la Brigada de Delitos Sexuales, donde se ha trabajado el tema y la posibilidad de ver estos temas. Ahora nosotros tenemos también es un tema como institucional donde hablamos siempre de lo que pasa con las víctimas, las mujeres que son víctimas, pero sin embargo también se ha trabajado en forma interna en torno a los derechos de las mujeres policías. El proyecto ha sido un proyecto importante que ha tenido un lineamiento y que ha tenido continuidad, y eso es lo mejor cuando se trabaja en este tipo de proyectos en el cual existe continuidad, porque también es necesario ir derribando aquellos mitos que dicen que una víctima mujer solamente tiene que ser atendida por una víctima mujer, por una policía mujer, porque todos podemos hacer ese vínculo y también el policía, si es hombre y atiende a una mujer, va a reparar un vínculo sano. Nos dimos cuenta de que Chile tiene el 5º lugar de mayor tasa de femicidio en Latinoamérica y en Caribe. Eso implica un tremendo desafío, no solamente de nosotros como policía, sino a nivel social. Ahora, cada uno tiene una función en la institución, comunidad, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Toda la experiencia que como PDI hemos trabajado nos ha traído un innumerable aprendizaje sin duda a lo largo de este tiempo. Y así como también desde la victimología hemos comprendido que la víctima de una relación de violencia intrafamiliar es una víctima complicada en el sentido de abordarla y de comprender para llegar a puerto que todos queremos esclarecer los delitos y que esto se sancione. Tenemos desafíos, tenemos que capacitarnos, la comprensión de lo complejo de las dinámicas abusivas, tenemos que ser expertos como policía, tenemos que ser expertos cada vez que llega alguien, de perfeccionarse y de que estas instancias de capacitación y reflexión también nos ayudan a cambiar la óptica personal. Tenemos que trabajar con elementos comunes para poder dar cuenta de cómo atender, de cómo acoger a una mujer en un tema de violencia.